Gracias a ustedes por asistir, gracias al Congreso de los organizadores por permitirme estar aquí e intervenir. Mi nombre es Rafael Galíndez, voy a hablarles un poco de los avances en el programa de mejoramiento genético de aves del Instituto de Producción Animal. Este es el segundo capítulo, ustedes se reirán de mí, pero es que tenemos ya muchos años trabajando con las gallinas en la Universidad Central de Venezuela. Anteriormente habíamos llegado hasta morfología, es decir, describimos los colores del pico, del plumaje, de los tarsos de las aves e hicimos algunas medidas de producción. En este caso ya vamos haciendo medidas zoométricas, que es lo que están viendo acá. Esto es un resumen. Tenemos el peso vivo, la longitud corporal, el perímetro pectoral, longitud del muslo, longitud de la pierna y la longitud del tarso para cada una de las razas Maracay, IPA, Fagro y GDB. En este caso hicimos una correlación para ver qué relación tenían esas medidas y nos encontramos que la mayoría son significativas. Sin embargo, hay unas que son más altas que las otras. En el caso de Maracay, la que tiene mayor relación es con el peso vivo, por supuesto, es la longitud del muslo. Para IPA también la longitud del muslo. En el caso de la Fagro es el perímetro pectoral. Y en la GDB nos encontramos dos que son el perímetro pectoral y la longitud del muslo. En otras palabras, pudiésemos obtener el peso vivo midiendo algunas de estas características fenotípicas, es decir, a través de algunas de estas medidas corporales podemos obtener el peso vivo del animal. En este caso se presenta una representación gráfica de los centroides, de las distancias de trabajo que hicimos de Malanovis, San Félix, en el estado de Bolívar, programa. Estamos evaluando el cruzamiento de las razas genéticas. Sabemos que las distancias de Malanovis son adimensionales. En este caso se presenta la producción más grande de porcentaje de montura de distancia superior a 12 semanas. Y aquí vemos claramente que un total de razas que son más alejadas de la surface inicial. Esa distancia es mayor. Esta pues es la que más produce en Maracay Fagro y luego le sigue Maracay IPA y Maracay GDB. Podemos también ver que la raza IPA es la que se diferencia, en segundo lugar, mientras que Fagro y GDB están muy cerca y eso era de esperarse porque en la formación de la raza Fagro intervino la raza GDB en sus principios. Este es otro trabajo que hicimos en San Félix, en el estado de Bolívar. Estamos evaluando el cruzamiento de la raza GDB y la raza Maracay. En este caso se presenta la producción o el porcentaje de postura durante 12 semanas. Y aquí vemos claramente que en la semana 11 ocurre el pico de postura, es decir, la máxima producción en esta fase inicial. Dentro de esta, pues, la que más produce es el cruce GDB por Maracay, seguido de Maracay, luego viene la raza GDB y por último, que es la línea amarilla, Maracay por GDB. En otras palabras, aquí podemos decir que el hecho de utilizar los gallos GDB en el cruce pues aumenta el pico de producción. Luego medimos el número total de huevos, que es la sumatoria. Ese registro se llevaba de manera diaria durante esas 12 semanas. Y aquí claramente se observa que se invierte la situación que vimos anteriormente. En este caso, el cruce Maracay-GDB, es decir, utilizar el gallo Maracay incrementa la producción porque se obtienen 51 huevos. Seguidamente está la raza pura Maracay y GDB con 48 y 49 respectivamente, y el cruce desfavorable vendría siendo GDB por Maracay, es decir, el gallo GDB y la gallina Maracay. Entonces, en este caso, el cruzamiento ofrece un resultado interesante porque está aumentando la producción de huevos. Por supuesto, habría que medirlo en un periodo más extendido, pero ya tenemos viso de lo que está ocurriendo, que en este caso sería favorable para el cruce. ¿Por qué nos interesa eso? Bueno, se lo voy a dejar para la pregunta, porque esto es favorable tener Maracay GDB. Por otra
digamos, característica aparte que es la producción. Hay otro aspecto a considerar ahí que es favorable, pero se lo voy a dejar para que me lo pregunten. Asimismo, medimos el peso en estos cruces. Fíjense que utilizar gallos Maracay sigue siendo superior, me refiero al peso del huevo. Tanto los animales puros como las gallinas que provienen de gallos Maracay en el cruce, pues tienen mayor peso del huevo, peso promedio, mientras que los otros dos grupos raciales, el peso promedio del huevo es inferior. Entonces aquí tenemos otra razón para utilizar ese cruce donde el gallo es de la raza Maracay, mientras la gallina es de la raza GDB, y así obtener las futuras ponedoras de huevos para consumo. Acá tenemos otro experimento que se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía y en Maracay, y para este caso se cruzaron animales fagro con Maracay, por supuesto su recíproco. Como vemos en el cuadro, no hay diferencia en el peso del primer huevo. Por ello es que la heterosis, tanto teórica como real, no es significativa. En este caso difiere de lo que vimos anterior, pero esto es el peso del primer huevo. Habría que medir lo que ocurre posteriormente. Acá no hay una habilidad combinatoria particular, como si vimos en el caso anterior, donde había una ventaja cuando utilizábamos el gallo Maracay y la gallina GDB para producir las futuras gallinas que irían a producción. Es decir, esa habilidad combinatoria particular ahí de macho y hembra de una raza y de la otra. En este caso es igual utilizar una u otra raza en el cruce, sean gallos o sean gallinas. Acá en este cuadrito les mostramos la producción de huevos. En ese mismo experimento se muestran los animales puros y el cruzamiento por ambas vías. Podemos observar que en el caso de fagro, cuando está en pureza, o fagro por Maracay, superan a sus contemporáneos, es decir, el Maracay puro y el Maracay por fagro puro, en cuanto a producción de huevos acumulada durante 9 días, en esa fase inicial de postura. Para este caso particular, los animales donde se utiliza el gallo fagro superan a sus pares donde se utilizan gallos Maracay. En este caso tampoco es favorable esa habilidad combinatoria que estamos viendo, no en cuanto a producción de huevos, porque evidentemente la producción de huevos está incrementándose en el cruce cuando se utilizan gallo fagro y gallinas Maracay. Pero hay otro aspecto que hay que considerar en este cruce, que aquí es desfavorable. Esta pregunta, esta duda también se la voy a dejar para que tengan algo para la fase de preguntas y respuestas, porque hay algo particular que hay que... En este mismo experimento medimos el peso de la gallina al primer huevo, que es un parámetro importante de considerar, y la heterosis, porque estamos evaluando animales puros y sus cruzamientos. Aquí, con la excepción de la raza fagro en pureza, todas las demás superaron el peso de la gallina. Fíjense que utilizar Maracay puro o el cruce fagro por Maracay, asimismo recíproco Maracay por fagro, está aumentando un poquito el peso de la gallina. En este caso pareciera ser favorable porque está aumentando el peso. Sin embargo, es necesario tener cuidado porque el hecho de aumentar el peso de la gallina puede perjudicar notablemente la producción de huevo posterior de esas gallinas, ya que hay una relación negativa entre esas dos variables. Eso se sabe hace mucho tiempo. Al igual que las características anteriores, la heterosis, tanto teórica como real, resultó no significativa. Sin embargo, utilizar uno u otro gallo pues está dando algunas ventajas que se están observando en los resultados. Bueno, ya hablamos de caracteres zoométricos, sus relaciones, hablamos de heterosis en un par de experimentos, donde estaba evaluando por supuesto el cruzamiento y la habilidad combinatoria. Bueno, luego nos fuimos a los genes y este es un trabajo de doctorado. Estoy presentando parcialmente los primeros resultados.
En este caso se trabajó con QTL y la relación que había con la edad al primer huevo. Aquí tenemos 3 QTL, MCW007, MCW0241 y ADL0201, los cuales han sido reportados en la literatura como que tienen relación con la edad del primer huevo de la gallina. En los análisis preliminares vemos los pares de bases, ese es el tamaño de estos fragmentos. Se detectaron 2 alelos para MCW007, 310 y 349 pares de bases. Ahí ven las frecuencias alélicas, el primero 0.85 y el segundo 0.15. La heterocigosis esperada y observada 0.25 y 0.27 y el índice de contenido polimórfico que es 0.22. En ese primer caso diríamos que ese marcador que es poco informativo. ¿Por qué? Porque el índice de contenido polimórfico es inferior a 0.25. Luego M0W0241, 2 alelos también, 274 y 278 pares de bases. Ahí están las frecuencias, 0.75, 0.25 y la heterocigosis esperada 0.38 con un pic de 0.31 que es considerado según la literatura como intermedio. ADL0201, 140 y 144 pares de bases, igualmente frecuencia alélica 0.69 y 0.31 con una heterocigosis de 0.48 y un pic de 0.36 que en este caso también es intermedio. ¿Por qué? Porque es mayor a 0.25 e inferior a 0.5. Abajo hay un resumen, tamaño de la población, 66 individuos se utilizaron, 3 lotes, que ahí los tienen los nombres, el promedio de heterocigosis esperada 0.47 con una desviación estándar de 0.07 y una heterocigosis observada de 0.21 con desviación de 0.02. En este cuadro, bueno, están los valores fenotípicos que se observaron en la gallina y que se corresponden con aquellos alelos, los alelos que vimos anteriormente, que fueron denominados A y B. Al principio hay 2 marcadores que se presenta un solo alelo, y esto es lo que tiene que ver que son animales henicigóticos, es decir, esos marcadores están en los cromosomas sexuales, por eso se presentan así. El alelo A para ADL0201, vean, 148 días, empezó con el primer huevo en promedio de la gallina, mientras que el alelo B 168,02. Ahí está el número de individuos, vean, 36,25%, perdón, 25 individuos. Luego MCW0241, igual 2 alelos, el alelo A 153,6 días y el alelo B 162,53 días. 15 individuos y 47 individuos respectivamente. Mientras que en MCW007 hay 3 posibilidades: el homocigoto AA 124 días, el heterocigoto que es AB 163,47 días y el homocigoto DB 161,21 días. Podemos ver que hay diferencias significativas y eso lo denotan las letras que están en la misma columna. Las letras minúsculas A y B, ellos expresan la diferencia, y por último la varianza fenotípica explicada utilizando estos marcadores está en alrededor del 13%. En este caso ese análisis sí se hizo se hizo un análisis de varianza para obtener los resultados. En este caso se presenta un resumen de los parámetros genéticos obtenidos con la metodología de máxima verosimilitud restringida. Se utilizó el programa de Boltzmann. Lo primero que nos interesa es el índice de herencia, designado como H cuadrado para la edad del primer huevo, 0.11, y luego las correlaciones. La primera de ellas, denotada con la R pequeña, es entre la edad del primer huevo y el número de huevos a 60 días. Fíjense que dio negativa, todas las correlaciones por supuesto significativas. Esto no quiere decir que mientras menos edad tenga la gallina va a producir más huevos hasta los 60 días, huevos acumulados. Con esto hay que tener cuidado porque también está documentado que mientras las gallinas entren más rápido a postura, es decir, sean más precoces, la curva de postura se
acorta. ¿Por qué? Porque los animales entran a una edad muy temprana y puede haber afectación fisiológica, afectación en el cuerpo del animal que va a ocasionar que ocurra eso. Asimismo, la siguiente correlación entre la edad del primer huevo, fíjense que es positiva. En otras palabras, mientras el ave tarde un poco más, es decir, tenga más edad, los huevos serán más pesados. Eso es lógico. Mientras el animal tiene más edad, su peso es mayor y el peso también del huevo es mayor. Y la última sería entre la edad del primer huevo y el peso total de los huevos. También es positiva, y esto tiene que ver con la edad del animal. Mientras más edad tenga a la hora de poner huevo, su huevo será más pesado y la sumatoria, por supuesto, del peso total del huevo va a ser superior. Bueno, finalmente tenemos que decir que las evaluaciones genéticas continúan. Ya llevamos 2 capítulos, el de hoy es el segundo. Seguramente en el próximo convenio tendremos el tercer capítulo presentando la actualización de los avances científicos, los avances de investigación que se realizarán con esta gallina. Tenemos que ampliar el tamaño de la población, de verdad tenemos muy pocos efectivos hasta ahora, eso tenemos que aumentarlo. Aún así, la diversidad genética en estas poblaciones no se ha reducido y las evaluaciones así lo muestran. Los parámetros productivos se conservan muy buenos, sobre todo cuando lo comparamos con gallinas especializadas e industrializadas. Ya vimos la producción de huevos, el peso de las gallinas y el peso del huevo, que tienen parámetros aceptables. La selección asistida por marcadores para la edad del primer huevo, que es la única característica que hemos evaluado con esa metodología de los QTL, pues habría que estudiarlo y por eso lo ponemos en interrogante. ¿Por qué? Porque el porcentaje de variación que está explicando realmente es muy bajo. Esta metodología estamos hablando de 13%. Cuando lo hacemos con genética cuantitativa, estimando los valores genéticos, también el porcentaje de variación es bajo, alrededor de 10 o 15%, tanto para este trabajo como para lo que dice la literatura. Por ello habría que incluir los valores económicos a ver si una u otra metodología es la que se justifica. Pero hasta ahora nosotros no tenemos elementos para entonces llegar a esa conclusión. Y por último, bueno, es necesario considerar la persistencia de la postura, puesto que vimos por ahí en los resultados que el hecho de que los animales entren más rápido a la postura implica una mayor producción de huevos. Sin embargo, en la literatura los resultados son contradictorios, pues se habla de que cuando los animales son muy precoces, la persistencia de la postura se reduce, y por eso hay que tener cuidado y considerar eso en futuras evaluaciones. Bueno, es lo que les traje en este tercer capítulo. De verdad les agradezco la atención que han tenido. El hecho de que no esté presente no quiere decir que no vamos a resolver las interrogantes. Ahí está mi correo y mi número de teléfono. Espero que en el periodo que viene de preguntas y respuestas podamos resolver las interrogantes que hay. Pero al contrario, yo esta tarde o más tarde mañana en la mañana estoy en el Congreso, así que si queda alguna duda, con todo gusto lo resolveremos. No se queden con las dudas. Si no se resuelve en el periodo que está destinado para eso, pues cuando me vean por ahí pregúntenme y lo resolvemos. Y si no, escríbanme, llámenme y con mucho gusto contestaré a las dudas que haya.